Bueno, em, estoy grabando misa, esto va a quedar para la historia Evidencia. y sí, evidencia totalmente. Si te parece, empezamos. Fíjate porque me dicen un par de personas que todavía no pueden entrar. Ah, dame un segundito. Bien, ahí va ingresando. A veces se traba, por eso salgo y vuelvo a entrar. Ahí está, Ok. sigo ingresando, gente. Em, no sé si se escucha la entrada de gente. Yo no escucho nada, Ah, pero perfecto. ¿a mí se me escucha? Sí, perfecto. Bien. Bueno, como te decía Pame, recién te agradezco por sumarte a esta iniciativa. Le agradezco al resto de invitados por sumarse a esta hora, que ya es casi hora de cena. Es parte de una serie de conversatorios que hemos hecho desde la agrupación para acompañarnos durante la cuarentena y poder acceder y mantener la mente ocupada a formaciones que vienen teniendo un tinte más, no tan verticalista, esto de yo tengo el conocimiento y ustedes son los que no saben, sino más entre pares. Y, y creo que, uy, perdón, porque empieza a ingresar gente y me distraigo. Ya llegamos a los 100 dentro de la sala. ¡Fua! ¡Qué nivel, Misa! Qué grande esta tarjeta. No te voy a poner nervioso, no te voy a exponer. Bueno, primero que nada me gustaría, porque no hay mejor presentador que uno mismo, que nos cuentes qué es lo que haces desde la profesión. Bueno, me llamo Misael Moreno Frías, soy psicólogo, soy ex RISAM, estuve en la residencia interdisciplinar en salud mental de la provincia. Actualmente estoy trabajando para el programa de prevención del suicidio que coordina Alejandra Rossi. Y actualmente también estoy participando de lo que es el servicio de contención virtual que está brindando la facultad. Eh, En el servicio para los ciudadanos, ¿estás? sí, el que está brindando la facultad, que están coordinando Luciano Ponce, Alejandra Rossi y creo que Cristina González. Perfecto. ¿Y hace cuánto que estás con la licenciada Rossi? Y creo que ya vamos como 3 años. Ah, bastante. Bastante, bastante. Bueno, nosotros habíamos propuesto esto de las conductas de autodaño. Sé que has armado una presentación, así que si querés lo dejo en tu mano y después te hacemos preguntas. Bárbaro. Bien, antes que nada hice una presentación particular para esta vez, eh, retomando algunas herramientas, pero aprovechando de que en esta oportunidad me estoy dirigiendo solamente a psicólogos, psicólogos y psicólogas. Habitualmente tenemos charlas, capacitaciones, pero no solamente dirigida a psicólogos y psicólogas, sino que es más dirigido a médicos, también dirigido a enfermeros y otros profesionales de la salud. Entonces, ahora me he centrado, aprovechando, digamos, que tengo cierto trato entre colegas. Para arrancar, digamos, la presentación, pensé cuáles son, para mí, las principales problemáticas que surgen al momento de abordar estas problemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos que aparecen cuando nosotros queremos trabajar sobre autodaño, sobre conductas como comportamientos suicidas, como autolesiones no suicidas? ¿Qué es lo que dificulta esa tarea? Y armé este listado. En primer término,
primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esto es que salimos de la facultad con relativamente pocas herramientas para abordar esta temática. Se ve bastante poco, digamos, en la formación de grado, qué es el comportamiento suicida, cuáles son sus factores de riesgo, en qué cosas tenemos que intervenir, cómo podemos intervenir cuando hablamos de estas problemáticas. En segundo lugar, que trabajar con comportamiento autolesivo, trabajar con comportamiento suicida requiere de bastante intensidad. ¿Por qué? Porque las personas que desarrollan estas conductas suelen hacer crisis de manera recurrente. Es decir, que cada cierto tiempo o ante ciertas situaciones experimentan esta situación de crisis. Y eso nos resulta muy demandante como profesionales. Otra cuestión importante es que nos surgen un montón de juicios al momento de trabajar con personas que se autolesionan o que piensan en la muerte. Juicios como, por ejemplo, esto no es para tanto, esta persona es una exagerada, esta persona está tratando de llamar la atención. Son ideas que nos atraviesan porque sencillamente somos seres humanos, pero que al momento de trabajar con personas que tienen esta problemática resulta un obstáculo. Otro problema que tenemos al momento de enfrentarnos con los comportamientos de autodaño es que muchas veces tenemos que trabajar en solitario, y esto es un problema. Cuando hablamos de una problemática que es sumamente exigente y que puede tener un resultado muy malo o bueno, esto nos va a resultar altamente estresante, y ese estrés va a minorar si podemos distribuir la carga de esa problemática en un equipo, si podemos trabajar con otros. Ahora, si estamos trabajando en solitario, nos vamos a ver con mayores dificultades, con mayores problemas. ¿Hasta acá se está viendo el PowerPoint? A la perfección. La que para mí es la principal problemática que surge al momento de trabajar con estas conductas es el miedo. Nos despierta bastante temor trabajar con esta problemática. Incluso los que ya tenemos bastante experiencia trabajando con esto, nos resulta algo ansiógeno. Doy un ejemplo. Hace un ratito me tocó estar mandándole WhatsApp a un paciente al cual estoy haciendo seguimiento. Y me contaba que ayer estuvo pensando en ahorcarse. Y obviamente eso no me hace sentir muy tranquilo. Y estaba pensando, imaginándome distintas situaciones. Por ejemplo, psicólogo da una charla el lunes, el paciente se levanta el martes. No sería un final muy agradable para mí, sería algo sumamente atemorizante para mí como profesional, pero es algo con lo cual uno tiene que convivir. Y uno también tiene que aceptar, al momento de trabajar con esta problemática, que es una situación que uno no controla del todo. Es decir, uno puede hacer un montón de intervenciones, desarrollar un montón de procesos, pero siempre queda un margen de libertad de la persona. Es decir que, aun cuando uno haga todas las intervenciones bien, puede ser que la otra persona aún así decida quitarse la vida. No hay ningún método, ninguna terapia que reduzca esta posibilidad a un 0%. Siempre existe la posibilidad de que la otra persona tome esta decisión. Entonces, para pasar a hablar de algunas herramientas, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con estas problemáticas, es que tenemos que empezar por preguntar de manera activa y darle prioridad a la conducta suicida, a las conductas autolesivas. En un modelo de psicoterapia que se llama DBT, terapia dialéctica conductual, hay una jerarquía en la cual en primer término aparecen estos comportamientos. ¿Por qué? Porque un paciente que no está vivo es un paciente que no hace terapia. Y un paciente que no hace terapia es un paciente que no puede ir por otras metas. No puede, digamos, mejorar en otros aspectos. Entonces, siempre es importante darle prioridad.
Además, se han hecho estudios en los cuales se ve que prestarle atención a la conducta suicida más allá de la terapia, es decir, no tratarlo como un síntoma más, no tratar solamente el cuadro de base, mejora significativamente la sobrevida de los pacientes y reduce significativamente la emergencia de estos comportamientos. Entonces, es algo que tenemos que preguntar de manera activa y darle prioridad. Una dificultad que suelen tener las personas con ideación es pedir ayuda, ¿sí? Por esto es importante que seamos activos. Hay muchas veces que la persona tiene esta ideación, tiene estos comportamientos, y sin embargo no se anima o siente vergüenza de buscar apoyo. Muchas veces esto aparece también por algo que se llama percepción de carga, que es que la persona se ve a sí misma como un problema para los otros y, aunque parezca irónico, tienen miedo o tienen vergüenza o les resulta problemático pedir ayuda a otros. En segundo lugar está mantener un enfoque colaborativo. Es sumamente importante cuando trabajamos con este tipo de comportamientos que cuidemos la relación terapéutica. Es decir, que tratemos de mantener un buen feeling, una buena relación. Por esto es sumamente importante evitar juzgar o discutir con la persona. La relación terapéutica va a ser clave porque le vamos a pedir un montón de cosas a la otra persona. Que ya empezando, digamos, el hecho de pedirle que suspenda esta decisión de quitarse la vida, es pedirle un montón a algunas personas porque eso implica mantenerlas bajo cierto sufrimiento en pos de lograr otros cambios. Es decir, buscar una solución alternativa a esos que los está quejando. En tercer lugar, vamos a hablar de enfocarnos en el estado emocional. Hablar de estos temas a las personas no les es fácil, les produce mucho malestar y en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos los casos, las personas que piensan en quitarse la vida están atravesando una profunda crisis emocional. Entonces, algo que vamos a tener que estar atentos es a reducir el nivel de malestar a medida que vamos interviniendo y a proveer ciertas herramientas a la persona para que pueda manejar ese malestar. En cuarto lugar está ser flexibles. Si bien existen protocolos y esos protocolos son muy útiles, nosotros siempre tenemos que estar muy atentos a cuáles son las necesidades del paciente. Los pacientes son diferentes, tienen necesidades diferentes y se van a sentir cómodos con algunas técnicas y no con otras. Entonces, es importante que nos estemos acomodando a cuáles son las necesidades, cuáles son los obstáculos, qué cosas se le hacen más difícil a la persona. El suicidio es un fenómeno muy heterogéneo y bastante difícil de estudiar. Si bien, digamos, sabemos que hay ciertas características, ciertos factores que aumentan la probabilidad de que estas conductas se produzcan, no hay un único perfil de suicida, hay varios. Entonces, tenemos que tener cierta flexibilidad en el momento de evaluar y en el momento de trabajar con estas problemáticas. Y además, la evaluación y el abordaje no son una ciencia exacta. Entonces, tenemos que estar adaptando lo que hacemos todo el tiempo. Para empezar a clasificar, digamos, lo que son los comportamientos de autodaño, me pareció muy buena esta clasificación que hace Nock. Es un académico que ha estudiado bastante todo lo que es comportamiento autolesivo, tanto suicida como no suicida, y ha desarrollado bastante material. Mucho de lo que vamos a ver acá es de él. Empezando, digamos, por la clasificación principal, la división entre lo que son comportamientos suicidas y no suicidas. Los suicidas son aquellos en los cuales aparece la muerte como intención, es decir, que el daño que la persona se produce va a tener como objetivo, como intención, terminar con la propia vida. Ejemplos de esto son ideas suicidas, plan suicida e intento suicida. Cada una de estas cosas son de mayor riesgo, ¿sí? La ideación es de menor riesgo que el plan, y el plan es de menos riesgo que que el intento, perdón.
Luego tenemos lo que son las conductas no suicidas. Dentro de estas están la amenaza suicida, los pensamientos autolesivos y las conductas autolesivas. La amenaza suicida es el gesto que va dirigido hacia otros, aparentando la intención de quitarse la vida, pero que no tiene este objetivo, sino que tiene la intención de transmitir un mensaje. Muchas veces, diría que en la mayoría de los casos, este mensaje es un pedido de ayuda. Muchas veces hablamos de, o escuchamos, mejor dicho, hablar de intentar llamar la atención. Eso es una expresión que resulta, por un lado, peyorativa y por el otro lado es bastante poco precisa. En la gran mayoría de los casos lo que encontramos acá a nivel interpersonal es una necesidad de apoyo que no están encontrando de otra manera. Luego tenemos lo que son pensamientos autolesivos, que es básicamente la fantasía o el impulso a lastimarse previo a que surja esta conducta. Y luego tenemos las conductas autolesivas per se, que si bien no hay gran consenso, suele aparecer, digamos, esta clasificación entre leve, moderada y severa. La leve sería aquella que no requiere atención médica, la moderada aquella que sí, y la severa aquella que acarrea un alto riesgo de incapacidad o de pérdida de funcionalidad. Luego, además, digamos, de esta clasificación, Nock va a mencionar otra distinción, que es respecto de dos fenómenos bien particulares que aparecen en la clínica, que son, por un lado, las autolesiones que se desarrollan de manera estereotipada con algún trastorno del desarrollo, por ejemplo, en el autismo o en algunos casos de retraso mental, suelen aparecer autolesiones, pero tienen la característica de ser estereotipadas, es decir, que hay cierta compulsión en este cuadro. Y luego tenemos también aquellos casos en los cuales la persona, en el marco de un episodio psicótico, desarrolla una conducta de automutilación, como puede ser la autocastración o la extirpación de los propios ojos. Estos son fenómenos que no los distingue porque son particularmente extraños en la clínica y porque además desempeñan otras funciones, tienen otras características, otra naturaleza, requieren un estudio aparte y son los menos frecuentes. Hablando respecto de lo que es la fenomenología de las conductas autolesivas, tenemos que prestar atención a que la conducta autolesiva ocurre en momentos en los cuales el investigador o el clínico no están presentes para verlas. La gran mayoría de los estudios que tenemos respecto de esto son retrospectivos, es decir, de preguntarle a la persona después de que este evento ha ocurrido. Entonces, esto es una limitación porque no lo estudiamos de manera directa, lo estamos reconstruyendo todo el tiempo. Se ha observado que quienes tienen problemas de abuso de sustancia, esta es otra característica, frecuentemente presentan también conductas autolesivas, pero esto ocurre con mayor frecuencia en los momentos de abstinencia, es decir, cuando la persona no está intoxicada. Esto es importante, ¿por qué? Porque tanto para lo que es conducta autolesiva como para lo que es suicidio, este comportamiento se produce cuando la persona no está tomando ninguna sustancia, cuando suspende el consumo de sustancia. Muchas veces pensamos que al tratar con adictos, lo único que tenemos que lograr es que el comportamiento problema base, que es el consumo, ceda, pero surgen un montón de problemas cuando esa suspensión del consumo se produce. Uno de esos problemas es el afecto negativo, y el afecto negativo suele traer aparejado este tipo de comportamientos, tanto el suicidio como las conductas autolesivas no suicidas. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta dentro de este fenómeno es que cuando los o las adolescentes reportan deseos de autolesionarse, simultáneamente experimentan ganas de usar drogas, alcohol, purgarse o tener un atracón entre el 15 y el 35% de las veces, como lo señala Nock. Esto sugiere que aparentemente habría como cierta superposición o solapamiento de las funciones de estas conductas.
Es decir que aunque son comportamientos topológicamente diferentes, tienen la misma función o compartirían alguna función. Ya vamos a ver un poco más respecto a esto. Nock también observa que quienes se autolesionan refieren poco o nulo dolor durante esta conducta. Aparentemente, este comportamiento, cuando es sostenido en el tiempo, termina produciendo una suerte de analgesia, es decir, que las personas pierden sensibilidad al dolor. Para ver algunos factores de riesgo, no son todos los factores de riesgo que hay, porque existe una amplia literatura respecto de esto. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que son factores ambientales, como pueden ser el maltrato infantil, el abuso sexual, la negligencia parental y la exposición a conducta autolesiva de pares. Se ha estudiado bastante, algo que se llama en algunos casos efecto Werder, en algunos casos aparece como identificación, en algunos casos aparece como copycat, que es básicamente el aprendizaje social de esta conducta. Es decir, que si ustedes ponen a un adolescente en un curso donde hay alguien que se lastima, lo más probable es que esa conducta no solamente quede en una sola persona, sino que dentro de poco tiempo tengamos un grupo de personas que se están autolesionando. Esta conducta tiende a replicarse. Lo mismo sucede cuando hay un suicidio en una comunidad. A partir de que hay un acontecimiento de estas características, empiezan a darse réplicas. No necesariamente van a ocurrir otros suicidios tal cual, pero sí hay un aumento de la ideación, hay un aumento de las conductas autolesivas o un aumento de los intentos. También tenemos que tener en cuenta lo que son factores individuales, como lo puede ser la desregulación, la intensidad y la reactividad emocional. Explico brevemente qué es cada una de estas características. La reactividad emocional tiene que ver con que la persona con muy poquito estímulo o con cosas que a otras personas no le afectarían, a ellas le producen una gran activación. En segundo lugar, la intensidad. Esto quiere decir que la reacción que experimentan, la respuesta emocional que tienen, es muy alta, muy intensa. Y la desregulación quiere decir que les cuesta mucho calmarse, es decir, volver a la calma, volver al estado previo de esa activación. Además de esto, encontramos dentro de los factores individuales lo que es la desesperanza, es decir, la expectativa negativa hacia el futuro. Muchas veces esto aparece principalmente en situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque la persona que está atravesando esa crisis solamente puede ver un resultado negativo a esa situación. Por ejemplo, una persona que se encuentra desempleada piensa que no va a conseguir nunca más un trabajo como quisiera. Una persona que acaba de tener una separación piensa que nunca más va a volver a conocer a otra persona como esa. Y de esta manera, digamos, esto las lleva muchas veces a que esa situación de crisis se agudice, sea vivida con mucho más malestar y que en algunos casos aparezcan estos comportamientos tanto autolesivos como suicidas. Y por último, lo que son los trastornos de la personalidad, que son básicamente aquellos trastornos que impactan sobre aquellos rasgos más estables a lo largo del tiempo de la persona. Luego tenemos también que tener en cuenta que la adolescencia es una edad de riesgo debido a la impulsividad y reactividad emocional que ocurren en este periodo del desarrollo del cerebro. Vamos a ver que si uno estudia distintos comportamientos problemáticos, la gran mayoría surgen en esta etapa. Si uno estudia, por ejemplo, delincuencia, suelen tener su edad de inicio en la adolescencia. Si uno estudia consumo problemático, también suelen tener inicio en la adolescencia. Si uno estudia conductas autolesivas, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de una edad que evolutivamente acarrea ciertas complejidades, acarrea ciertos problemas, que dependiendo de cómo la persona los resuelva, puede sortear estas conductas o no. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguien que me responda? Clarísimo. Ok. Tenemos que tener en cuenta también que las autolesiones
y también la ideación suicida desempeñan algún tipo de funcionalidad. Es decir, que sirven para algo. El principal problema de esto es que sirven para algo a corto plazo, es decir, en el momento le permiten resolver algo a la persona, pero a largo plazo traen problemas para la persona. El comportamiento autolesivo, sobre todo cuando es clínicamente relevante, suele ser una conducta repetida y sostenida a lo largo del tiempo. Esto es lo que nos permite decir que hay una función, porque la persona lo vuelve a hacer, no es un comportamiento anecdótico que ocurre una vez y no vuelve a pasar más. La conducta autolesiva que a nosotros nos interesa es aquella que se sostiene en el tiempo. Esto nos lleva a pensar que existe cierta funcionalidad en ese comportamiento y las autolesiones suelen ser una solución para el consultante y un problema para el terapeuta. ¿Por qué? Porque a quien más le asusta, digamos, quien más interesado está en que la persona deje de autolesionarse es el terapeuta. La persona muchas veces ve cierta funcionalidad en ese comportamiento y es bastante reacia a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque le está solucionando algo, básicamente. Ya vamos a ver un poco a qué me refiero con eso. Y esto que les decía recién, hay un alivio a corto plazo, pero trae problemas en el largo plazo. ¿Cuáles son estas funciones que les mencionaba yo previamente? Nock, de nuevo, plantea este modelo que es de los 4 factores. Hay reforzadores negativos a nivel intrapersonal y reforzadores positivos también a nivel intrapersonal. Ejemplo, una persona que se autolesiona y antes había estado angustiada, había estado en un ataque de pánico, había estado con mucha culpa, había estado con mucha bronca, y después de autolesionarse disminuye ese nivel de malestar, va a experimentar un reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque ese comportamiento le ha servido para reducir ese malestar, le significa un alivio. A su vez, en algunas oportunidades aparecen también experiencias positivas después de autolesionarse. Por ejemplo, cuando la persona tiene cierta necesidad de castigo, es decir, se siente culpable, quiere castigarse y después de lesionarse empieza a sentir cierta compensación. Por el otro lado tenemos lo que son cierta funcionalidad interpersonal. Por ejemplo, que a partir de que la persona se autolesiona, evade algunas situaciones sociales que les son desagradables. Por ejemplo, que alguien les esté demandando algo que ellas no quieren hacer y que a partir de que se autolesionan, las otras personas de su entorno empiezan a ser más tolerantes o más flexibles con ella. Y a su vez también pueden aparecer reforzamientos positivos en torno a esta conducta cuando la persona obtiene más aprobación, más validación o consigue dar un mensaje a los otros. Ahora, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que función no equivale a intención. Señalo y resalto mucho esto, ¿por qué? Porque muchas veces, sobre todo en su entorno más próximo, las personas que se autolesionan o que piensan en el suicidio suelen tener como cierta fama, cierta reputación de ser manipuladoras. Acá muy lejos está la intención de manipular. Se trata de ciertas conductas que tienen un efecto social, pero que la persona en la mayoría de los casos no tiene tan explicitada como para decir, yo hago esto en función de, porque voy a tener tal resultado, porque voy a generar tal cosa. Es algo que las personas en ese momento, con el nivel de malestar que tienen, no pueden prever, no tienen esa capacidad. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que estas funciones no son mutuamente excluyentes. La misma conducta puede, a su vez, ser un alivio a nivel intrapersonal y ser, digamos, algo que produzca reforzamiento social en el mismo momento, en la misma situación. Y también tenemos que tener en cuenta que la necesidad de autocastigo desempeña un papel muy particular acá. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos, por ejemplo, en las autolesiones como alivio de malestar emocional, ¿por qué la persona elige esa forma de alivio y no otra? Vimos que hay otros comportamientos que suelen estar aparejados a disminuir el nivel de malestar.
pero que no implican autolesión. Por ejemplo, tomar alcohol es una forma también de disminuir el malestar. Hacer un atracón de comida muchas veces también tiene esta misma función, pero ninguno de los casos implica un autodaño directo. Entonces, hay algo aquí, en este tipo de comportamientos, que requiere que tengamos una... Alguien está poniendo música. Por favor, que la apague. Ahí está. Hay cierta necesidad de autocastigo. Por lo menos esto nos sirve como hipótesis para pensar por qué esta conducta aparece y no otra. ¿Por qué no otro comportamiento problemático? ¿Cuál es la relación entre las autolesiones y la conducta suicida? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que son clínicamente diferentes. Hay muchas personas que se autolesionan y que no desarrollan ideación suicida, no lo hacen con ese fin, pero sí son dos conductas que están altamente correlacionadas, que una puede significar un factor de riesgo para la otra. Es decir, las personas que se autolesionan tienen más riesgo de desarrollar ideación o comportamientos suicidas que las que no se autolesionan. Y a su vez hay factores de riesgo en común. Se solapan los factores de riesgo. ¿Hasta acá me siguen? A la perfección, Misa. Bien, pasamos Excelente. a ver ahora lo que son 3 intervenciones. ¿Por qué hay muchas intervenciones más que podríamos ver? Elegí estas 3 por 3 motivos distintos. En primer lugar, tolerancia al malestar, porque es una herramienta muy útil al momento de crisis, para evitar, digamos, que la situación de crisis empeore. Vamos a ver un poco, digamos, de qué se trata esta habilidad. En segundo término está lo que es el análisis funcional o análisis en cadena, dependiendo si lo ven desde terapia cognitiva conductual o terapia dialéctica conductual, pero la lógica es más o menos la misma. Y en tercer lugar, plan de seguridad, porque atiende a ciertas cuestiones a tener en cuenta al momento de trabajar con personas con ideación suicida y que permiten reducir significativamente el riesgo. Perdón. Perdón, salió un audio que no tiene que salir. Básicamente, lo que digo en esta diapositiva es que es importante ser creativos. Algo que más o menos les venía mencionando respecto de lo que es la necesidad de ser flexibles en el tratamiento. Va a haber ciertas técnicas que a algunas personas les sirvan más que a otras. Empezando, digamos, por una técnica en la cual me voy a centrar mucho en esta presentación, que es la de modificar la fisiología. Muchas veces pensamos que en una situación de crisis, lo mejor que podemos hacer es hablar con la persona, tratar de calmarla hablando. Y muchas veces el hablar del problema a la persona le produce más malestar, la activa todavía más. Si bien es sumamente importante cuando podemos llevar a cabo algo que se llama solución de problemas, adoptar esa postura, modificar la situación para que se resuelva, hay veces en las cuales lo único que tenemos a mano es aceptar la situación y tratar de no empeorarla. Es decir, no cambiar la situación, pero sí cambiar cómo se siente la persona con esa situación. Para eso vamos a usar una herramienta que se llama TIP. El TIP es una herramienta de regulación emocional que consiste en modificar la temperatura, hacer cierta actividad física intensa o pausar la respiración. ¿Por qué se hace esto? Porque modificar la fisiología modifica la intensidad de la emoción. Las emociones habitualmente nosotros las pensamos como algo muy mental, muy cognitivo, algo que nos pasa en la cabeza, pero las emociones son sumamente corporales.
Cuando nosotros experimentamos ansiedad, sentimos palpitaciones, nos transpiran las manos, nos tiemblan las rodillas. Cuando sentimos bronca, eso aumenta la tensión en nuestro cuerpo. Cambiamos a nivel conductual también. Entonces, si nosotros logramos cambiar ese estado corporal, logramos disminuir el nivel de malestar y por ende disminuir el nivel, digamos, de riesgo de que la persona se lastime. ¿Qué ejercicios pueden utilizarse? Por ejemplo, el de temperatura, mojarse la cara o la cabeza con agua fría, o tomar cubos de hielo, uno en cada mano, y esperar a que se derritan. Uno dice, che, pero esto duele, esto es jodido, ¿qué onda esto? Si uno se pone a ver, se pone a analizar, es la estrategia que ellos usan de manera espontánea, sin entenderla del todo. Cuando una persona se autolesiona, cuando una persona se corta, modifica su estado fisiológico a través de una sensación física intensa como es el dolor, y eso le sirve para disminuir el nivel de malestar. La idea de este ejercicio, sobre todo el último, el de los hielos, es de hacer esa misma función sin que eso implique un daño mayor. Es decir, sin que la persona tenga riesgo de desangrarse, infectarse o le queden cicatrices. En segundo lugar, tenemos lo que es la actividad física intensa. Es otra manera que tenemos de modificar la fisiología. Gastar el exceso de energía y tensión producido por la activación emocional. Hay un librito que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que básicamente plantea esto. Otros animales desarrollan ciertos mecanismos para lidiar con la ansiedad, porque la ansiedad es básicamente un exceso de activación. Nuestro cuerpo, cuando estamos ante tensión o malestar emocional, se activa más. ¿Por qué? Porque nos prepara para pelear o para huir. Si nosotros no gastamos ese exceso de tensión queda anclado en nuestro cuerpo. Una forma que tenemos para lidiar con eso es gastar esa energía. Y en tercer lugar es pausar la respiración. Cambiar el ritmo, hacerla más profunda, como por ejemplo puede ser con la regla 4-7-8, que es inhalar durante 4 segundos, sostener la respiración por 7 y luego exhalar lentamente por 8 segundos. Una cuestión antes de pasar a lo siguiente es que ¿por qué se habla de un módulo de tolerancia al malestar y no de un módulo de básicamente regulación emocional? Si básicamente a lo que va es a modificar la intensidad de la emoción, porque tienen objetivos diferentes. Mientras regulación emocional suele tener como objetivo lograr una acción más efectiva, por ejemplo, regular mi ansiedad social al momento de exponer en público para poder exponer mejor. Eso sería regulación emocional. Acá en tolerancia al malestar, el único objetivo es que la persona pueda atravesar esa situación sin empeorarla. Es decir, que pueda atravesar el momento en el cual se está sintiendo mal sin hacerse daño, sin hacer daño a otros o producirse la muerte, ¿sí? Pasamos ahora a lo que es el análisis en cadena. Para hacer un análisis en cadena, ¿sí?, lo primero que tenemos que identificar es cuál es nuestra conducta problema. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué conducta en concreto es la que queremos disminuir? Es importante ser precisos y descriptivos en la definición. Necesitamos tener la definición lo más concreta posible de cuál es el comportamiento que queremos abordar. Esta estrategia del análisis en cadena es una estrategia conductual y es interesante porque quienes no están formados en conductismo por lo general no se imaginan en qué consiste el abordaje. Uno piensa que uno le da chocolate a los pacientes como reforzador y en realidad usan más herramientas de este tipo. Ya vamos a ver. Una vez que tenemos identificada cuál es la conducta problema, tenemos que ver cuáles las consecuencias inmediatas y las consecuencias a largo plazo que ocurren luego de que esa conducta se produjo. ¿Qué pasó inmediatamente después de la conducta problema?
la emoción previa bajaron, se modificaron de alguna manera. Alguien que te estaba ignorando se mostró más cálido con vos. Alguien que te estaba haciendo algo dejó de hacerlo. ¿Qué cambió después de que se produjo la conducta problema? También nos vamos a fijar en qué pasó inmediatamente antes de la conducta problema. Esto es lo que llamamos disparador. Estabas con alguien, alguien te dijo algo, estabas experimentando alguna emoción en particular, estabas pensando en algo en particular, te acordaste de algo, alguna imagen se te vino a la cabeza. ¿Qué estaba sucediendo antes? ¿Cuál era el contexto de esa situación? ¿Cómo fue la cadena de sucesos previas al comportamiento problemático? Esto incluye pensamientos, emociones, recuerdos, charlas, acciones tanto propias como ajenas. Muchas veces esto se da en el contexto de una pelea, de una discusión, y es la acción de otra persona la que desencadena toda la cuestión. Y tenemos que atender también a lo que son vulnerabilidades, es decir, condiciones previas que hicieron que ese momento afectara más. Por ejemplo, cansancio, desarreglos en el sueño, hambre, mala alimentación, estar intoxicado en algún momento, por ejemplo, si está alcoholizado, estrés crónico, depresión, entre otras cosas. Para que vean más o menos la importancia de las vulnerabilidades previas, traten de imaginar que discuten con un amigo un sábado a las 3 de la tarde, después de que se despertaron a las 11, desayunaron algo rico y estuvieron viendo una serie. Ahora traten de imaginar esa misma pelea un martes a la noche, después de que volvieron de trabajar muy tarde, todavía no cenaron, desde las 2 de la tarde que no comen nada, tienen dolores musculares y pasaron un muy mal mes. Les va a afectar de manera totalmente distinta y su capacidad de respuesta va a ser totalmente distinta. Veamos esto en un ejemplo. Un paciente en concreto con el cual yo trabajé. Es un paciente que acaba de terminar su relación con su ex y por algunas cuestiones en particular tiene que seguir hablando con ella porque están arreglando, digamos, esta separación. Dónde se va a ir cada quien, quién se va a quedar con cada cosa, cómo van a resolver algunos problemas que tienen en común. Entonces se siguen comunicando. Este paciente viene de varios días sin dormir por esta situación, está bastante angustiado, y ocurre que en una determinada situación llama a su ex y nota cierta frialdad y distancia en el trato. Y esto hace que él piense que esta vez el corte va a ser definitivo, empieza a pensar que no va a conocer a nadie nuevo, que va a seguir solo para siempre, que empiece a sentirse desesperado y triste. A partir de esta situación, piensa en ahorcarse. Luego de que piensa en ahorcarse, el malestar disminuye. No desaparece, pero disminuye. Acá el pensar en ahorcarse aparece, aunque no lo crean, como una estrategia de regulación del malestar. ¿Por qué? Porque los muertos no se angustian. Las personas piensan en la muerte como una forma de aliviarse de esa situación, como dejar de sentir lo que están sintiendo en ese momento. Una vez identificada la cadena de situaciones, es decir, una vez que tenemos el análisis en cadena que vimos recién, podemos cambiar alguno de los eslabones para empezar a modificar el proceso. Nos quedaría algo así. Por ejemplo, para empezar a trabajar sobre los días que llevas sin dormir, podemos implementar algún ejercicio de relajación para que duerma, o en algunos casos un fármaco. Por ejemplo, con este paciente en concreto yo lo que hice fue mandarlo con un psiquiatra para que le dé algo para dormir.
En segundo lugar, podemos tratar de disminuir el contacto con su ex, porque es algo que lo activa muchísimo y le produce mucho, mucho malestar. Y la gran mayoría de las veces que pensó en hacerse daño fueron luego de contacto con esta chica. Entonces, lo que yo le sugerí es que pensara en alguien que hablara con ella, que hiciera las veces de mediador. Luego tenemos lo que es tolerancia al malestar, ¿sí? A partir de que ocurre un evento que lo desencadena, que le produce un gran malestar, en vez de pensar en ahorcarse, que trate de hacer alguna actividad, en este caso fueron los hielos, para reducir ese malestar en ese momento. Y empezar a trabajar a largo plazo, esto ya no fue en el momento, sino que fue en el largo plazo, una reestructuración cognitiva respecto de cuáles son los motivos que él tiene, cuál es la evidencia que él tiene de que no va a conocer a nadie nuevo. Algo que es importante que sepan, digamos, de el análisis en cadena, es que en este caso lo estamos usando para lo que es conducta suicida o conducta autolesiva, pero se puede usar para distintos casos también. Otros tipos de conducta problema. Ya vamos a ver otro ejemplo más. En este caso es otra situación distinta. Se trata de un adolescente que vive con su mamá. En la situación que voy a contarles ahora, la previa es que había pasado por dolor de panza previo. Y en ese mismo día, su mamá le hace un reclamo porque no había limpiado como se lo había pedido. Luego de ese reclamo empieza a pensar que es un inútil, que no hace nada bien. Empieza a pensar, a sentir, mejor dicho, autodesprecio, frustración y bronca. Y piensa que merece un castigo. Piensa que es un inútil y que se la debiera castigar. Se golpea contra la pared, ¿sí? Se golpea la cabeza contra la pared. Y a partir de esto pasan dos cosas. Una es que disminuye el malestar y la otra es que su mamá se muestra más compasiva con ella, se muestra más amable con ella. Les doy otro ejemplo un poco más gracioso, menos dramático, que es el de Tusa, la canción, que dice que ¿cuál es la conducta problema en ese caso? ¿Qué es lo que ella ya no quiere hacer más y de lo cual se arrepiente después? Es llamar a su ex. ¿Cuál es la previa de esa situación? Que ella sale de fiesta, toma alcohol, y el disparador aquí sería que le ponen la canción. A partir de eso, le da una depresión y llora. ¿Cuál es el resultado de la conducta problema? Que disminuye el malestar, pero hace todo ese llanto por nada porque el ex no le responde ni siquiera el mensaje. ¿Hasta acá cómo van? Perfecto, Ok. ¿Queda claro más o menos? clarísimo. Ok. La otra intervención que quiero que veamos es el plan de seguridad. ¿En qué consiste el plan de seguridad cuando trabajamos con una persona con riesgo suicida? Consta de estos 6 pasos que están viendo en pantalla. El primero es una lista de señales de alerta personales. Es decir, ante qué situaciones vos en particular te tiendes a activar más. Ante qué situaciones piensas más en quitarte la vida. Estas situaciones pueden ser distintas. Pueden ser pensamientos, situaciones interpersonales, recuerdos, emociones. Va a variar de persona a persona. En segundo lugar, una serie de estrategias de afrontamiento. Es decir, ¿qué cosas has hecho en el pasado que han evitado que vos te hagas daño o que pienses en hacerte daño? ¿Cómo te distraes? ¿Qué otras cosas haces? Ejemplo, ver televisión, distraerse, tocar la guitarra, dibujar. Todas cosas que puede hacer la persona por sí sola y que le ayuden a no dañarse. En tercer lugar, distraerse con las personas con las cuales estoy, con las cuales puedes interactuar. Esto, fíjense que es distinto del siguiente nivel, ¿sí? No es lo mismo distraerse con alguien que alguien te ayuda a distraerte que pedirle ayuda dando una crisis a otra persona. En este nivel, digamos, por ejemplo, en el tercero, alguien con quien un adolescente se puede distraer es un par, un compañero del colegio, que se juntan a jugar a la Play
y que de esa manera no hay crisis, ¿sí? Logra distraerse. Ahora, si la crisis se produce y la situación escala, el amigo no es un buen recurso al cual recurrir. Ahí va a ser necesario un adulto. Entonces tenemos que pensar en un referente adulto de confianza del chico a quien él pueda recurrir ante esa situación. A veces puede que esa persona sea el papá o la mamá y hay veces en las cuales no. Tenemos que tener cierta flexibilidad ante eso. Tiene que ser el referente validado por la misma persona. Sobre todo porque todo este plan que nosotros estamos viendo acá, si vamos a incluir a otros, también la vamos a hacer partícipes de este plan, se los vamos a contar. Luego tenemos lo que es recurrir a una institución sanitaria. Acá pueden ser distintas cosas, desde escribirle a mi psicólogo, si es que tengo su número, llamarlo, ir a una guardia de un hospital, ir a una salita, todos los recursos sanitarios que estén disponibles para esa persona en ese determinado lugar. Y eso va a variar de acuerdo a dónde la persona esté y con qué recursos cuente. Y por último, pero no menos importante, está planificar un ambiente seguro. ¿Qué quiere decir planificar un ambiente seguro? Que vamos a tratar de, por un lado, disminuir la disponibilidad de los métodos suicidas y por el otro lado, acordar cierto monitoreo. Es decir, que la persona no esté sola por largos periodos de tiempo. Esto va a depender del nivel de riesgo que tengamos. En algunos casos van a requerir más seguridad que otros. Por ejemplo, si pensamos en una internación de alta seguridad, estamos pensando en una persona en la cual probablemente tengamos hospitalizada y a la cual tengamos altamente monitoreada, es decir, monitoreo constante para ver que esta persona no se lastime. Veamos respecto del ejemplo que vimos antes, el del chico que se había peleado con la novia, ¿cuál fue el plan de seguridad? ¿Cuáles eran las señales de alerta? Hablar con su ex, acordarse de cosas que hizo con su ex. ¿Cuáles eran las herramientas que él tenía para afrontar y distraerse en ese momento? Dibujar, trabajar, hacer ejercicio, hacer yoga, ver películas, distraerse, escuchar música. También podía hablar mediante videollamada con una amiga y en este caso se daba una dificultad porque estaba solo. No estaba conviviendo con nadie, se acaba de separar, entonces está solo y no tiene a quién pedirle ayuda de manera directa en el lugar donde está. Entonces, en esa parte faltó algo a cubrir. En el siguiente nivel tenemos que, cuando surja una crisis, ¿sí? Dentro del recurso sanitario, es que se comunique con su terapeuta, que en este caso era yo, y sabe que cuenta con la guardia del hospital neuropsiquiátrico si es que tiene que ir. Además de esto, algo que se hizo fue acordar un monitoreo constante. 2 veces al día yo le escribía para ver cómo había estado. Paso ahora a algunas dudas que me pasaron por Instagram. Tanto yo como mi hermana pusimos un sticker para ver qué dudas había, como para ir viéndolas antes. Y una duda que surgió es, ¿qué herramienta de caracterización de las ideaciones hay como para diferenciarlas? Una herramienta es la distinción entre lo que son ideaciones pasivas de muerte, de lo que son pensamientos activos de autodaño, planes concretos para hacerse daño y la preparación para llevar a cabo el intento. Cada una de estas situaciones es de mayor riesgo, ¿sí? Las ideas pasivas acá son las de menor riesgo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ideas pasivas? Son aquellas en las cuales la persona piensa, ojalá Dios me llevara, ojalá me durmiera y no me despertara, pero no hay la planificación de un acto que la persona vaya a llevar a cabo. Cuando pasamos a los pensamientos activos, la persona ya piensa en algo para hacerse. Por ejemplo, me ahorcaría, me pegaría un tiro, me tiraría de un puente. La persona acá está pensando en una acción concreta. En el siguiente nivel tenemos los planes, es decir, que la persona ya piensa en un cómo, en un cuándo,
y cómo lograría ese cometido. Por ejemplo, piensa, digamos, en cómo conseguir un arma, por ejemplo. Y luego tenemos lo que es la preparación, que es, por ejemplo, cuando la persona consigue los medios y los prueba. Por ejemplo, una persona que consigue una soga y prueba a ver si sostiene su peso o no, o una persona que consigue un arma. Indicadores de detección precoz de futura conducta autodestructiva. El principal predictor de la conducta suicida es que la persona haya tenido intentos previos. Si la persona tuvo intentos previos, tiene algo que se llama riesgo crónico. ¿Esto quiere decir que todas las personas que han hecho un intento se van a volver a intentar matar? No. Pero sí, esa población tiene más riesgo que la población general. Otras señales de alarma son manifestar sentirse una carga para otros, esto que mencionabas recién de la percepción de carga, pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras o importantes, lo que habitualmente nosotros llamamos anedonia, dentro de lo que es psicopatología. Cambio notorio en la personalidad, regalar pertenencias, algunos gestos de despedidas, esto muchas veces puede ser muy sutil. Signos de psicosis, muchas de las conductas autolesivas o comportamientos suicidas ocurren en un contexto en el cual la persona no es capaz de comprender y dirigir sus acciones. Entonces, si aparecen signos de psicosis, ya sean alucinaciones, sobre todo voces comando que le indican a la persona hacerse daño, es un indicador de riesgo serio. Cambios en los hábitos alimentarios o de sueño, ya sea que aumentan o disminuyan. En algunas personas va a aparecer que se rehúsan a comer y no quieren alimentarse. En otras va a aparecer que la persona hace atracones de comida porque esa es la forma que está encontrando de regular su malestar emocional. Lo mismo también puede pasar con el sueño, puede aumentar o disminuir. Hay personas que no tienen ganas de levantarse de la cama, están muy desactivadas, y otras que no pueden dejar de pensar en la situación problemática, en la situación de crisis, y eso les impide dormir. En cuanto a las autolesiones, debemos estar atentos a estresores ambientales. Vemos que, por ejemplo, suelen aparecer en situaciones de estrés emocional. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que a esa persona en particular le estresan emocionalmente? Para eso nos va a servir la herramienta que vimos previamente de análisis en cadena. Bueno, hasta acá tengo la presentación. Si les parece, pasamos a preguntas. Y antes les quería comentar que desde el programa de prevención del suicidio tenemos un Instagram que es Prevención del Suicidio CBA, y ahora estamos armando algunos materiales gráficos como para compartirles. Clarísimo, Misa. Mientras vos ibas dando la presentación, fueron haciendo algunas preguntas. Igual invitamos ahora que se sumen el resto. Una de las preguntas que hacían hace un rato es en esto de la indicación de que busquen un psiquiatra en cuanto a la cuarentena. ¿Cómo se puede operativizar la derivación con un psiquiatra? Depende, digamos, de cuál es la situación en concreta, a dónde tenga que ir. Me ha pasado de algunos pacientes en los cuales eso me ha sido relativamente sencillo. En este caso en concreto, este paciente vivía cerca del neuro, entonces pudo ir caminando y en el transcurso no lo paró ningún policía, pero de cualquier manera yo le había dado dos indicaciones. Una es que le había mandado un papel firmado por mí, digamos, fotografiado por WhatsApp, como autorizando, digamos, de que era una situación de salud por la cual él estaba saliendo. Pero por las dudas también le dije que llevar una bolsa de compras como para que no lo pare la policía, pero en definitiva eso al final no pasó. Bien. Pero va a depender mucho, digamos, de cuál es la accesibilidad. Hubo otros casos en los cuales que fuera atendido por un psiquiatra fue algo un poco más complicado. Por ejemplo, otro paciente es de La Calera y tuvimos que articular con
el centro de salud de ahí para lograr que lo atendieran, porque si no, no lo iban a atender sin turno, por ejemplo. Sí, quizás eso es más fácil cuando uno ya es un paciente de tiempo y ya en articulados, digamos, con algún psiquiatra. Sí, varía mucho, digamos, porque no hay una situación homogénea. Son distintas personas y están en distintos lugares geográficos. A su vez también tienen distintos recursos económicos. Es mucho, es muy distinto, digamos, alguien que tiene obra social de alguien que no. Claro. Acá Joana contaba que ella tiene un paciente con una paciente con síndrome de Down que se golpea la cabeza y dice que se quiere morir. Conductas recurrentes. Entonces, en base a eso, otra de las colegas dice, estaría bueno plantear cómo adaptar estrategias cuando el paciente no cuenta con muchos recursos simbólicos. Probablemente Sí, mucho apoyo familiar. mucho apoyo familiar y también muchas herramientas lúdicas. Hay algunas herramientas que han sido pensadas también para esas situaciones en niños y en personas con cierto nivel de discapacidad para adaptar el nivel de comprensión. Y mayormente son juegos. De qué manera se puede usar algún juego para enseñar a esa persona a regular emociones o a resolver la situación de crisis sin dañarse. ¿Algún ejemplo que se te venga a la cabeza? Ahora en concreto no se me viene ninguno, pero sé que existen. Le diría que busque, por ejemplo, mindfulness para niños. Perfecto. César acá dice, sigo pensando en esta situación donde muchas personas quedan solas y no es posible tener vínculos por la cuarentena. Sí, eso es un problema, sobre todo lo que es el monitoreo. Al darse esa situación, uno puede, por un lado, o probar un monitoreo bastante exhaustivo, como escribirle, llamarlo todos los días para chequear que todo esté bien. O la alternativa es, también puede ser pensar en la internación. Si no hay contexto que pueda sostener el caso, en algunas oportunidades se puede pensar en una internación, es decir, un ambiente controlado, pero va a depender de las particularidades del caso, si se complica o no. Mm. Pensaba en ese punto porque bueno, yo también trabajo con pacientes con conductas de autodaño, con trastornos límites, y pensaba esto del monitoreo, y cómo también en una parte es un ensayo y error, porque uno primero busca que el paciente sea el que pueda, si no está en contexto de crisis, pueda ir informando, pero llega un punto en donde uno tiene que empezar a preguntarle, porque el paciente deja de ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, como De ser de activo, presentarse, sí. sí. Eh, por eso, digamos, dentro, digamos, de la presentación, algo que hice hincapié al principio es que requiere que nosotros seamos muy activos, que Mm. nosotros estemos preguntando, estemos rechequeando constantemente, porque muchas veces el paciente se le olvida que tiene que recurrir a nosotros en ese momento. Sí, y en esto de la cuarentena, Susana pregunta sobre la autolesión y personal de salud en contexto de coronavirus. ¿Has podido chequear si han aumentado los casos? Si se puede decir, también Virginia pregunta si hay un aumento de las conductas autolesivas en cuarentena. Por el lugar donde yo estoy, digamos, ahora atendiendo, es difícil saberlo. Yo creo que habría que tener como más un estudio de tipo epidemiológico como para saber eso. Eh, por ejemplo, alguien con quien yo hablo bastante es una chica que trabaja en la línea del CAS, el Centro de Asistencia al Suicidio de Córdoba, y ella me comentaba la vez pasada que habían visto una disminución de la demanda, pero yo no sé si esa disminución en la demanda es porque se ha movido esa demanda a otro lado, si es que realmente ha disminuido o qué es lo que ha pasado. Necesitamos más datos, tener una visión un poco más global como para responder esa pregunta. Al estar, digamos, en un lugar que es meramente de asistencia, es muy difícil responder esa pregunta.
No sé si se entiende lo que digo. Sí, se entiende. Pensaba cuando leí la pregunta que en realidad capaz que es más de mito que otra cosa, pero con pacientes que se desregulan, a medida que Ujú. vaya pasando la cuarentena, es más probable que eh, tengan crisis. Pero bueno, no es un dato certero, es una hipótesis que uno puede tener. Sí, pensar que a medida que va pasando, digamos, el aislamiento se va produciendo cierto desgaste. Exacto. Sí, que todos lo sentimos. Sí, en mayor o menor medida, sí. Sí. Ah, preguntan si conoces alguna escala o test para detectar indicadores de ideación suicida. Sí, hay varios. Uno que nosotros usamos es la ISO 30, que está pensada, digamos, para adolescentes. Otra es la escala de ideación de Beck, que esa ya es más para adultos. Y hay un par más. Lo que no sé tanto es cuáles de todas, excepto esas dos que sé que están validadas para acá, para Argentina, cuáles de las otras están validadas, digamos, a nivel latinoamericano, a nivel argentino. ¿En tu trabajo solés usar este tipo de escalas? La ISO 30 sí la usamos. Nosotros habitualmente damos talleres en colegios secundarios y usamos ese instrumento como tamizaje para hacer detección de casos. Un screening Entonces, rápido. exactamente, sí, para hacer un screen. Genial. Y acá Vic pregunta si se puede hablar en este tipo de conductas de una base genética o hereditaria. Hay estudios de eso, pero son estudios bastante controvertidos. Hay como cierta hipótesis de que dice que lo que se hereda no es la conducta suicida en sí, sino ciertos trastornos que tienden a tener más riesgo. Por ejemplo, el trastorno bipolar es un trastorno que tiene un alto impacto, digamos, sobre el comportamiento suicida, es decir, un factor de riesgo importante. Y sí tiene como bastante carga biológica, pero hay un montón de factores sociales y psicológicos que son mejores para predecir este comportamiento. A nivel, digamos, biológico, genético, lo que es evidencia es bastante, por el momento, débil para estudiar este tipo de conductas, para hacer predicciones de este tipo de conductas. No sé si se entiende ¿Respondo la pregunta? Sí, sí, sí. Pensaba en la DBT, que Ujú. plantea una base genética como parte de la regulación emocional, no tanto Sí, de la la vulnerabilidad conducta. emocional. Exactamente. Sí. Em, Agustín nos pide si podés profundizar sobre el respaldo legal que tenemos los psicólogos ante pacientes que más allá del tratamiento efectúan el suicidio. Sí, a ver, algo que tenemos que ser muy cuidadosos es registrar cuáles son nuestras acciones. Ejemplo, si nosotros evaluamos riesgo, tenemos que dejar eso registrado y registrar qué medidas de seguridad tomamos nosotros. Muchas veces se hace mucho hincapié en que el paciente firme algo. Eh, a nivel legal, eso es más una salvaguarda psicológica, por decirlo de alguna manera, que un descargo legal. Pero lo que debe quedar constancia es qué es lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tenemos como terapeutas es de procedimiento y no de resultados. Nosotros tenemos que mostrar que ofrecimos algún recurso para resolver esa situación, pero no podemos garantizar que ese procedimiento sea exitoso. ¿Se entiende? Clarísimo, la verdad es que yo nunca lo había escuchado así. Y creo que además es importante tenerlo en cuenta. Sí, sobre esto, Hola, que ay, disculpa, Misa, ah, es para que no me extrañe que te interrumpo. Eh, mi soy compa, Sofía, Sí. soy Sofía, no me van a ver porque no estoy presentable para la cámara. yo Algunos me tampoco. conocen, algunos me conocen, otros no. Hola Eh, Sofía, qué gusto. ¿Cómo andás? Dos cosas que son sumamente importantes. Uno, lo que dijo Misa, que es esto de registrar todo lo que uno hizo por el paciente, tenerlo bien, bien en claro,
Yo hasta ahora, de los años que vengo trabajando en el programa o haciendo capacitaciones, nunca he visto un juicio por mala praxis por este tipo de situaciones. Y lo que hay que tener en cuenta siempre en claro es que el paciente se suicida, no se nos suicida como pacientes, ¿sí? Nosotros habremos hecho lo mejor, lo que teníamos al alcance de la mano, recurrimos a todas las herramientas, a todo lo que estuvimos viendo, a todo lo que se nos ocurrió, involucramos a la familia, pero bueno, a veces pasa, y me parece que ese es uno de los miedos que tenemos y que es bueno trabajarlo como psicólogos o futuros psicólogos, también esto del estigma que puede ser para que decir, uy, mira, a ese colega se le suicidó un paciente. Y no es así. El paciente o el consultante o el usuario o el cliente se suicida más allá de lo que nosotros pudimos hacer en ese tipo de contención. Qué bueno esto que decís, Sofía, porque pensando en esto del estigma, porque muchas veces cuando trabajamos con problemáticas tan difíciles, por ejemplo, yo que doy clases, que trabajo sobre consumos problemáticos, muchas veces dicen, uy, qué fuerte, qué desgastador, yo ni loco haría eso. Sí, Sí, es desgastador, sumamente desgastador. Un paciente te lleva más de una hora, a veces, y sí, es como la primer filmina que puso Misa por ahí con el fueguito por abajo. Por más que uno hace años que labura con esto, no se le va esto de, de qué hago y para dónde voy y para dónde puedo ayudarlo. Pero bueno, es cuestión de esto, de prepararse, de saber que se pueden hacer muchas cosas como profesionales de la salud mental con este tipo de pacientes. sí, también esto que comentabas vos, Flor, que es que si uno se dedica a trabajar con esas temáticas, es más probable que le pasen comportamientos extraños de los pacientes, porque uno está trabajando con esa población que sabemos que es de más riesgo. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando nosotros formamos, lo que el otro no ve es las cosas buenas que recibimos. Totalmente. Nos preguntan, y ya que está Sofi también la sumo, ¿qué recomendás para trabajar la falta de motivación cuando hay resistencia a cambiar el estado de ánimo y todo es muy negativo en los pensamientos? Bueno, acá vimos otras herramientas, pero hay una herramienta que es bastante útil, que es, seguramente vos la conoces, que es la entrevista motivacional. Uh-huh. Hay ciertas adaptaciones que se han hecho para trabajar entrevista motivacional en pacientes suicidas porque tiene cierta característica en esa aplicación. Por ejemplo, uno en el momento de presentar una balanza decisional para que la persona ponga sus razones para vivir y sus razones para morir, no se la deja totalmente abierta y libre, sino que uno trata de inclinar más la balanza hacia las razones para vivir de esa persona. Y uno se agarra de lo que la persona tiene, ya sea valores personales, ya sean miedos. Por ejemplo, si le tiene miedo a la muerte, buenísimo. Vamos a tratar de aumentar las razones para vivir, que la persona se conecte más con eso y tratar de reducir la deseabilidad de la muerte. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales las personas piensan en la muerte es terminar con su malestar. Si yo le ofrezco otra manera de disminuir ese malestar, la persona muy probablemente sea menos inclinada hacia el suicidio. También otra herramienta que podemos tener en cuenta es solución de problemas. Si la situación de crisis que esta persona tiene se puede resolver de otras formas, la persona muy probablemente va a ser menos propicia o se va a inclinar menos hacia la conducta suicida. ¿Se entiende? Sí, y me parece interesante esto que decís sobre que en DBT le decimos una vida basada en valores, o sea, que una vida que valga la pena ser vivida. Exactamente. Si uno se pone a ver, digamos,
El objetivo de DBT no es solamente que la persona no se suicide, el objetivo es que la persona construya una vida digna de ser vivida, que valga la pena. Sí, una cosa, Misa, que vos justo dijiste resolución de problemas y se me vino a la mente algo que nosotros trabajamos mucho con los profesionales también, esto, y que está relacionado con la resolución de problemas que tenga el paciente. Si un paciente viene y nos dice, me quise suicidar y me tomé 3 clonas y únicamente me dormí 5 días seguidos, como profesionales nosotros no podemos decirle, ¿y vos qué pensabas? ¿Con 3 clonas que te ibas a matar? Ahí le estamos dando una pauta de que el método no es el correcto. Y si una persona tiene una baja resolución de problemas, por ahí seguirá con el clona, y no se le van a ocurrir otro tipo de soluciones o de recursos para quitarse la vida. Entonces, en ese momento tenemos que tener mucho cuidado de cómo reaccionamos si uno quiere ponerlo contratransferencialmente a ese tipo de situación. Sí, no aumentar el riesgo, ser cuidadoso de eso. Claro. ¿En qué caso es indicada la internación? Digamos, hablábamos de los Hay varios controlados. Sí. Por ejemplo, en el caso que mencionaba hace rato de que aparecen síntomas psicóticos, es un criterio de internación. Que haya burnout, es decir, desgaste en el ambiente familiar o no haya ambiente familiar, puede ser otro criterio de internación. Que la persona desarrolle una mala relación terapéutica y no quiera aceptar indicaciones terapéuticas, también puede ser un criterio. Que la persona esté muy sobrepasada por la situación de crisis y que por estar muy sobrepasada por la situación de crisis no sea capaz de implementar ninguna de las indicaciones que nosotros le damos. Esas serían, por ejemplo, algunos de los indicadores. Clarísimo. Y acá hay una pregunta súper interesante que es si hay relación, o si se conoce si hay relación entre conductas autolesivas y consumo de alguna sustancia en particular. Sí, de hecho eso estaba en una de las filminas. Se suele ver en distintos consumos problemáticos de sustancia y particularmente más en alcoholistas. Una cosa que se vio, que se observó en la clínica es que esta conducta suele presentarse más no cuando la persona está intoxicada, sino cuando la persona está en periodo de abstinencia. Aparece, digamos, durante la abstinencia algo que seguramente tú también lo has visto, es esto del afecto negativo. Desarrollan tristeza, un bajón emocional, culpa, y en ese contexto suelen aparecer más tanto autolesiones como conductos suicidas. Y así como vemos esta relación con las sustancias, hay ciertos trastornos de personalidad que se correlacionan con diferentes tipos de conductas autolesivas. Sí. DBT, por ejemplo, es un tratamiento que está pensado para el trastorno límite de la personalidad, que es de los trastornos de personalidad el que mayor prevalencia muestra de autolesiones, y de hecho, en el único trastorno del DSM en el cual aparece como un criterio diagnóstico es en ese, pero puede aparecer en otros también. Por ejemplo, en algunos casos los antisociales desarrollan también conductas autolesivas. Por ejemplo, es muy común ver autolesiones en presos. Sí, sí se entiende, sí. Estaba pensando en esto que hablabas al principio de imitar conductas y pensaba en esto que apareció hace un par de años, poquito, 2 o 3 años, de adolescentes que se cortaban, pero no con la intención de generarse daño, sino como una cuestión de pertenencia a ciertos grupos. Los hemos. Los hemos, son de nuestra generación. Estos son chicos de hace poco. Sí,
a ver, aparece, digamos, hay algunos estudios respecto de lo que es búsqueda de la identidad en la adolescencia y autolesiones. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos, digamos, de los chicos que se autolesionan son los chicos que no encajan. El chico que tiene una muy buena integración social, tiene como cierto reforzador de su identidad, se siente parte de un grupo, tiende a lesionarse mucho menos que el que no, que el que se siente excluido. Entonces, hay alguna relación. No sé decirte, digamos, exactamente cuál, pero sí se sabe que hay un factor de riesgo en esto de que es la exclusión social y la necesidad de grupalidad, la necesidad de buscar una identidad. Y con respecto a la familia, lo pienso También. lo pienso como factor de riesgo y como factor de protección, pero ¿cómo trabajan con la familia? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, cuando hay un adolescente con conductas de autodaño y se hace partícipe de la familia? Bien, en adolescentes particularmente, el factor familiar es algo que es sumamente estresante, más que en los adultos. Les pega muchísimo más a los chicos y chicas de entre 12 y 18 años que a un adulto esa cuestión. Se puede trabajar de distintas maneras. DBT, por ejemplo, desarrolla talleres para padres exclusivamente. Es decir, un espacio aparte de la terapia individual, en el cual se entrena también a los padres en ciertas habilidades, como pueden ser escucha validante, como pueden ser algunas, por ejemplo, no reforzar conductas problemas. ¿Por qué? Porque algo que muchas veces nos sucede como familiar o como allegado de alguien, que no le damos bola hasta que hace algo que nos llama la atención considerablemente. Si está el papá y tiene a los hijos y le dicen, che papá, vení a ver esto, che papá, vení a ver esto, y el padre no le da bola, después uno de los nenes le pega a otro con algo en la cabeza y ahí les da bola, lo que está haciendo sin quererlo es reforzar esa conducta. Entonces, algo que tratamos de trabajar es que no se refuercen conductas problemas, por ejemplo. Pensaba en lo importante esto de trabajar con los padres. El otro día yo trabajo con el S y estábamos haciendo un entrenamiento con una paciente, le estábamos enseñando la técnica del hielo y entró el padre y le dice, no, pero cada vez más loca vos. Y aumentó la crisis. Y esto de que se nos... Un mar de invalidación le tiró. Sí, totalmente. Y esto de, bueno, pensar que ahí, digamos, la responsabilidad no era ni del padre ni de la usuaria, sino de que nosotros nos olvidamos de una parte sumamente Del importante entorno. en ese contexto. Claro. Sí. Preguntan... Sí, y perdón, una cosita, más allá de pararnos en esta corriente o en esta teoría del DBT, si nosotros vamos a trabajar con un paciente con este tipo de características, nunca vamos a tener que trabajar solo, ni como profesionales, ni ellos solos, y después devolverlos al contexto habitual después de que salga de terapia. Alguien nos va a tener que estar apoyando para poder seguir trabajando esto. A veces es la familia, a veces no, ¿sí? Pero entonces uno tiene que trabajar, que Misa habló un poco de las medidas de seguridad, que tiene que ver con esto de también quién trae el paciente como referente para que nos ayude a la hora del tratamiento. Entonces, también vamos a estar jugando con esa situación. Uno, que nunca vamos a trabajar solo como psicólogos, siempre vamos a trabajar con un equipo interdisciplinario, seguramente, la mayoría de las veces. Y otro, que cuando el paciente salga del consultorio, no va a salir solito. Como habló Misa, habló de un montón de cosas que uno tiene que rever cuando para que el paciente salga del consultorio. Así nos lleve 1, 2 horas. Ponele, es un ejemplo. Pero en este caso puede ser la familia, que uno lo trabaja desde un lado, o puede ser algún contexto que elija el paciente. Y después, ¿cuál es el entorno? se ampliará a la familia. Clarísimo.
¿Tienen evidencia o estudios que relacionen las autolesiones con los abusos, con situaciones de abuso? Sí, no tengo acá para citar, pero sí, digamos, dentro de los que son predictores de comportamiento suicida y de autolesiones, aparece mucho. Incluso también vinculado a lo que es trastorno límite de la personalidad, se ha visto bastante prevalencia de experiencias de abuso en la infancia, tanto de abuso físico como abuso sexual. Y lo que se llama negligencia paterna o materna, que no es un abuso directo, sino que es descuido parental. ¿Se puede hablar de, como, digamos, como no sé cómo decirlo, pero digo, por ejemplo, en los trastornos límites sabemos que hay una alta probabilidad de que haya consumo de drogas, en un 95% creo que leí el otro día. También de abusos sexuales en la infancia. No tiraría, digamos, como una cifra muy clara porque varían muchísimo, digamos, los estudios dependiendo de en qué lugar se hagan. Eh, Hay distintas idiosincrasias y cambian mucho las cifras. De hecho, algo que yo no mencioné tanto es que el concepto mismo de autolesión es bastante problemático. Y eso dificulta mucho conocer bien cuál es la prevalencia, porque tenemos distintos estudios que parten de conceptos diferentes de autolesión y arrojan valores muy desiguales. Entonces, hacer esa extrapolación es difícil, porque ya desde lo que es la prevalencia de la conducta, no sabemos si estamos midiendo bien. Ahora, sí sabemos que hay una relación, pero no sabemos qué tan fuerte es, como para decir, hay tal nivel de prevalencia o tal nivel de correlación. Perfecto. Hay algunas preguntas que tienen que ver con cuestiones como más administrativas, eh, como por ejemplo sobre la diplomatura en intervención Yo no en sé nada de crisis. la diplomatura. La diplomatura de intervención, yo sí, Misa. La diplomatura de intervención en crisis está como en un stand-by por cuestiones de la FACU. Ya se va a alargar y se va, a todos los que se inscribieron se va a avisar. No es que se suspendió ni nada, sino que quedó ahí como en un stand-by y calculo que en breve saldrá. A todos los que se han inscrito, muchas gracias. Genial. Hay algunos colegas que están pidiendo si se les puede acercar las herramientas como el ISO 30, quizás Misa y Sofi pueden, si quieren, dejarme esos recursos y nosotros se los enviamos vía mail. Hay distintas herramientas, hay algo que nosotros estamos tratando de armar, que nos interrumpió un poco lo que fue el aislamiento y la cuarentena, que es una especie de protocolo, un compendio de algunas herramientas, que en algún momento eso va a salir publicado, calculo que en formato digital, pero Bueno. ahora está demorado. Qué bueno que se socialice lo que uno va aprendiendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Misa, no te quiero robar más tiempo y tampoco No. a Sofi que está ahí, pero sí me gustaría, ya que están los dos, poder hacerle una pregunta que es con la que siempre cerramos y que tiene que ver con, más allá de lo complicado y lo complejo, mejor dicho, de trabajar con estas situaciones, uno aprende cosas en el trayecto profesional. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que han tenido? Bueno, antes de contestarte, permitirme hacer 3 agradecimientos. Sí. Primero a EGP por haberme invitado, al programa de prevención del suicidio por estarme apoyando, de hecho está Sofía acá, y a mi hermano por también hacerme la invitación. Un placer. Yo creo que he aprendido un montón de cosas. Si tengo que elegir uno solo, me voy a quedar corta. Yo creo que
he aprendido mucho, digamos, de psicoterapia, he aprendido mucho de las personas. Principalmente, yo creo que algo que siempre valoro del modelo que aprendí, que es DBT, y del cual más hablé acá, es el hecho de que es posible ver un camino intermedio cuando la gran mayoría de las personas tiende a polarizar. Entonces, ver ese poquito de racionalidad, ese poquito de acción validable que hay en la conducta del otro, es algo que no solamente como terapeuta, sino como persona me ha sido muy útil y muy importante. A esta hora me haces esta pregunta con la cabeza Perdón. medio quemada. Yo lo que valoro de todo esto y que creo que algo que me enseñó también Ale, es que si nosotros perdemos la humanidad como psicólogos no vamos a llegar muy lejos. Podemos tener disociación instrumental, podemos tener todas las herramientas que nos permiten trabajar objetivamente, pero si no nos tocan el alma, es una frase muy dicha, pero si no nos tocan el alma, nosotros no podemos tocar el alma de la otra persona que tenemos enfrente. Si a mí un adolescente, cuando trabajamos en las escuelas, me dice, muchas gracias, yo realmente hoy pude contar lo que me pasaba, todos los compañeros escuchaban atentamente. Me dice, yo lo puedo hablar con mis viejos, pero yo con usted con usted, me dijo, lo pude hablar claramente y sacarme este peso de la mochila. Si yo no me emociono con eso, no sé para dónde voy. Me parece que es algo que no tenemos que dejar de ver y de vernos. Si dejamos de emocionarnos y de ser una piedra y que nada nos moviliza, como dice Alejandra, y bueno, nos pongamos un kiosquito y vendamos cosas. Me parece que no perder la parte humana, para mí es lo esencial y lo que me dejó trabajar este año trabajé con suicidio, con crisis, con pacientes terminales, entonces me parece que eso es lo más positivo. O lo que recomiendo. Qué importante, se me pone la piel de gallina. Además, ya les voy a mandar a los dos para que tengan todas las cosas hermosas que están diciendo los colegas, agradeciéndole por los aportes y además por la humanidad que han mostrado. Les agradezco profundamente a los dos. Gracias por sumarse. Espero que podamos seguir generando espacios de encuentro entre colegas que son tan importantes. Y nada, es simplemente avisar que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, por si quieren torturarse. No, nunca más lo voy a ver, quiero que lo sepas. Bueno, pero el resto de la gente te queremos ver, así que te vamos a poder ver ahí. Y el miércoles, para los colegas, vamos a tener una charla con una contadora que nos va a ayudar a asesorarnos sobre las cuestiones impositivas de nuestra profesión. Así que los esperamos. Gracias de nuevo, Sofía y Misa. De nada. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Un placer. Que tengan buenas noches. Un gusto. Un gusto. Hasta luego.